En esta clase continuaremos con la unidad número 2, Biología celular. El tema a estudiar es transporte de sustancias a través de las membranas celulares. Definiremos los conceptos de transporte pasivo y los subtipos como difusión simple y difusión facilitada. Luego veremos transporte activo y por último, intercambio a través de las vesículas. Los sistemas biológicos son sistemas abiertos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que intercambian materia y energía con su entorno. En el caso de una célula, como está representada acá en esta imagen, su entorno va a estar dado por el medio extracelular con el cual intercambia diversas sustancias. Pero la célula está rodeada por una membrana plasmática que la separa del medio extracelular. Por lo tanto, para que pueda existir un intercambio con su entorno, las sustancias deben ser capaces de atravesar la membrana plasmática. Ahora, ¿qué es lo que va a impulsar el desplazamiento de las sustancias o de las moléculas a través de la membrana plasmática? Es el gradiente de potencial electroquímico, que se define como la fuerza impulsora neta ejercida sobre una especie química y comprende el gradiente de concentración más un campo eléctrico. Veamos un ejemplo. Acá está representada una célula. Esta es su membrana plasmática que la separa de su medio extracelular. Y existen distintas sustancias que están tanto fuera de la célula como dentro de la célula. Estas sustancias pueden estar en diferente concentración. Como vemos, por ejemplo, acá el potasio se encuentra en mayor concentración dentro de la célula que fuera de la célula. Esta diferencia de concentración establece un gradiente de potencial químico o gradiente de concentración. Ahora, además, si estas moléculas poseen carga neta, como es el caso de los iones, las cargas también pueden ser distintas dentro que fuera de la célula. Si yo acá sumo todas las cargas positivas y resto las cargas negativas, el total son 9 cargas. En el caso del medio extracelular, el total son 6 cargas. Esta diferencia de cargas también me va a establecer un gradiente de potencial eléctrico. El conjunto de estos dos gradientes, el gradiente de concentración y el gradiente de potencial eléctrico, es lo que llamamos gradiente electroquímico, que va a ser la fuerza que va a impulsar el desplazamiento de las moléculas a través de la membrana celular. Ahora, las sustancias van a poder ingresar o salir de la célula de forma pasiva o de forma activa. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de transporte? En el transporte pasivo, el desplazamiento de las moléculas ocurre siempre a favor de un gradiente de potencial electroquímico. En el caso de que estas moléculas no posean carga neta, siempre va a ser en dirección desde la región de mayor concentración hacia la región de menor concentración. Esto hace que este tipo de transporte ocurra de forma espontánea y que no requiera un aporte de energía. En el caso del transporte activo es opuesto al transporte pasivo. Siempre ocurre de forma opuesta al gradiente de potencial electroquímico, es decir, desde una zona de menor concentración hacia una zona de mayor concentración, y como consecuencia no va a ser espontáneo y va a requerir de un aporte de energía externa. Ahora, dentro del transporte pasivo nos encontramos con la difusión simple. ¿Cómo la definimos a la difusión simple? Es el desplazamiento neto de moléculas desde una región de mayor concentración hacia una región de menor concentración a presión y temperatura constante y es sin gasto energético. Por ejemplo, si yo coloco una gota de colorante en una cuba con agua, las moléculas del colorante se van a desplazar desde la región de mayor concentración hacia la región de menor concentración con el transcurso del tiempo. Es decir, si yo observo las imágenes inferiores, vemos cómo las moléculas de colorante representadas con estos círculos de color rojo se desplazan hacia la región de menor concentración hasta alcanzar una solución uniforme, como se ve en la última imagen y en la cuba que queda de color rosado, una solución de color rosado. Ahora, la velocidad de este desplazamiento va a estar dada por la magnitud del potencial electroquímico, es decir, mientras más concentrada haya estado esta gota de colorante, más rápido va a difundir. ¿Qué ocurre en el caso de las células? ¿Cómo es el transporte a través de la membrana celular? Bueno, en esta imagen está representada la membrana celular, que es una bicapa lipídica,
que los fosfolípidos poseen largas colas carbonadas que son de naturaleza hidrófoba, y esto hace que no todas las sustancias sean capaces de atravesar la membrana plasmática a pesar de que exista un gradiente de concentración favorable. Entonces, ¿de qué va a depender de que las moléculas puedan desplazarse a través de la membrana plasmática? Va a depender de tres propiedades. Una de ellas es la polaridad. Las sustancias polares son aquellas que pueden disolverse en agua y no en lípidos. Por lo tanto, mientras más polar sea la sustancia, más difícil va a ser su desplazamiento a través de la membrana plasmática, como acá que se observa que no puede atravesarla. Va a depender también de su tamaño. Mientras más grande es la molécula, más difícil va a ser que atraviese la membrana plasmática de forma espontánea por sí sola, quiero decir, como se observa en este círculo, que es una molécula grande y que no puede atravesar la membrana plasmática. Y por último, va a depender de la carga. Aquellas sustancias que poseen carga neta no pueden difundir por sí solas a través de la membrana plasmática. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser las sustancias que sí van a atravesar por difusión simple la membrana lipídica? Van a ser aquellas moléculas polares pequeñas sin carga neta, como el agua, la urea y el glicerol, y aquellas moléculas no polares, como el oxígeno, el nitrógeno y las hormonas esteroides. En el caso del agua, puede atravesar la membrana plasmática a través de aberturas o espacios transitorios que ocurren entre las colas de los fosfolípidos. Y en el caso del oxígeno y el nitrógeno pueden atravesar la membrana plasmática fácilmente porque son justamente moléculas no polares y por lo tanto son solubles en lípidos.